Hay narrativas en la Biblia que nos confrontan de manera tan intensa que, en ocasiones, parecen desafiantes incluso de discutir. Una de esas historias, que encontramos en los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces, se destaca por su gravedad y brutalidad. Para ser sincero, considero este pasaje el más perturbador de todas las Escrituras. No es una historia para los débiles de corazón, ni mucho menos para niños. Antes de continuar, quiero enfatizar, este relato es denso, oscuro y puede resonar con traumas de experiencias pasadas. Todo comienza con un levita, un hombre del norte de Israel, que tomó para sí una concubina de Belén, en el sur. El texto nos introduce al escenario con la frase, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, un presagio sombrío, casi un eco de caos y desorden inminente. La concubina, según narra el texto, fue infiel a él y volvió a la casa de su padre. Después de 4 meses, el levita decide ir a buscarla. Este hombre viaja una larga distancia y, al llegar, es recibido con una hospitalidad casi excesiva por el padre de la mujer, quien insiste en que se quede día tras día. Sin embargo, llega el momento en que el levita decide partir, incluso en contra de las súplicas de su anfitrión. Al regresar a casa con la concubina, la tragedia comienza a tomar forma. En el camino, cerca de la ciudad de Jebús, la actual Jerusalén, su sirviente sugiere pasar la noche allí. Pero el levita se niega, insistiendo en no hospedarse en una ciudad de extranjeros. Prosiguen hasta Gibea, una ciudad benjaminita, donde esperaban encontrar hospitalidad entre sus propios compatriotas. Sin embargo, nadie los acoge, y solo al caer la noche un anciano les ofrece refugio. Mientras disfrutaban de la hospitalidad, la situación se degrada de forma drástica. Hombres perversos de la ciudad rodean la casa y, en un gesto bárbaro, exigen que les entreguen al visitante. La respuesta del anfitrión es tan chocante como la demanda, ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita para proteger al huésped. A pesar de sus súplicas, el anciano no logra disuadirlos, y el levita, en un acto de cobardía y frialdad, entrega a su concubina. La noche que sigue es descrita con una brutalidad avasalladora. La mujer es violentada por los hombres hasta el amanecer. Cuando finalmente la dejan ir, apenas puede regresar a la casa donde se hospedaban. Desfallecida, cae junto a la puerta, con las manos extendidas, en una imagen que grita desesperación y agotamiento. Por la mañana, el levita, con una insensibilidad estremecedora, encuentra a la mujer caída y simplemente ordena, levántate, vámonos. No hay respuesta. Ella está muerta. El hombre, entonces, toma el cuerpo de la concubina, lo lleva a casa y, en un acto simbólico y terrible, la corta en 12 pedazos. Cada parte es enviada a las tribus de Israel con un mensaje impactante que detalla la atrocidad cometida por los benjaminitas. La reacción colectiva es de horror. Nunca se ha hecho ni visto algo así desde el día en que los israelitas salieron de la tierra de Egipto hasta ahora. El simbolismo del cuerpo mutilado no deja margen para la indiferencia. Cada tribu, al recibir su parte, se ve obligada a enfrentar la realidad de un pueblo que había perdido su identidad moral y espiritual. Antes de continuar con nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Siempre estamos trayendo para ti las enseñanzas milenarias de la Biblia. Esta historia, con su violencia explícita y su metáfora cruda, nos invita a reflexionar sobre los peligros de la apatía y el desorden moral. No es solo una tragedia aislada, sino un retrato de un tiempo en que el pueblo de Israel vivía sin liderazgo, a merced de sus propios deseos corruptos. Es como un eco de advertencia que atraviesa los siglos, donde no hay liderazgo ni valores, la manipulación se convierte en una estrategia. Por más perturbadora que sea, esta narrativa nos desafía a mirar hacia adentro, a enfrentar nuestras propias fallas y a considerar la necesidad de rectitud y justicia en medio del caos. Es una historia que, por su gravedad, sigue resonando como un recordatorio sombrío y, al mismo tiempo, una invitación a reconstruir lo que se ha perdido. La historia continúa en los capítulos 20 y 21, trayendo desarrollos que nos obligan a reflexionar profundamente. Antes de todo, quiero destacar una lección central que surge de este escenario: la falta de responsabilidad en nuestras vidas puede llevarnos a caminos inimaginables.
Mira lo que está escrito en Jueces 19 versículo 1, en esos días no había rey en Israel. Esta frase es como un presagio de lo que vendría, una metáfora poderosa de la ausencia de dirección y de autoridad moral. Sin alguien a quien rendir cuentas, la tendencia es desviarnos gravemente. Cuando no hay temor de enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, es más fácil cometer actos que, bajo otra perspectiva, parecerían absurdos. Eso fue exactamente lo que sucedió en Israel, un pueblo que, sin liderazgo, actuaba como quería, ignorando incluso las leyes existentes. Otro punto crucial de esta narrativa es la manera en que tratamos a los demás como portadores de la imagen de Dios. Aquí tenemos un ejemplo terriblemente irónico. El dueño de la casa declara que sería inconcebible entregar al levita a esos hombres perversos, pero, al mismo tiempo, ofrece a su propia hija y a la concubina del visitante. ¡Qué contradicción! Es como si la dignidad humana tuviera un valor variable, dependiendo de quién fuera sacrificado. Esto nos desafía a recordar que cada vida es preciosa y refleja la imagen divina. Piensa en esto, si ves imágenes que sabes que no deberías, imagina a esa persona como alguien cercano a ti, tal vez como tu hija. Esta perspectiva puede cambiar por completo tu actitud. Ahora, hay un tercer punto, quizás el más aterrador. Cuanto más nos alejamos de Dios, más susceptibles nos volvemos a cometer actos que nunca imaginaríamos. El libro de los Jueces, en su totalidad, es un testimonio de la decadencia espiritual gradual de un pueblo. Lo que comienza con pequeños desvíos culmina en tragedias inimaginables, como lo que vemos en los capítulos 19 al 21. Es como si la historia de Israel fuera un espejo para nosotros. No nos engañemos, somos tan vulnerables como ellos. Cuando nuestra conexión con Dios se debilita, abrimos puertas a pensamientos, actitudes y decisiones que, en otro tiempo, serían inconcebibles. Imagina a alguien, hace 10 años, sugiriendo que podrías cometer actos que hoy se han convertido en una realidad. Tal vez, en ese entonces, habrías dicho, de ninguna manera, nunca haría eso. Pero, poco a poco, los desvíos comienzan, un pensamiento aquí, una mala elección allá, y antes de que te des cuenta, estamos en terrenos peligrosos. ¿Divorcio? ¿Una aventura extramatrimonial? ¿Te despidieron por ver contenido inapropiado? ¿Recurrir a vicios que antes despreciábamos? Todo esto puede parecer impensable, pero se vuelve aterradoramente posible cuando nos alejamos del centro, que es Dios. Es un recordatorio poderoso y una alerta para mantener nuestra fe y nuestra conexión siempre firmes, porque la distancia, por más pequeña que sea, puede llevarnos a un abismo de consecuencias. La historia de los jueces es dura, pero está llena de simbolismo y lecciones que atraviesan los siglos. El alejamiento de Dios nunca es inmediato, es gradual, traicionero y, a menudo, imperceptible. Pero cuando nos damos cuenta, las consecuencias ya están tocando a nuestra puerta. Que este relato nos haga reflexionar, porque aún hay tiempo para corregir el rumbo y evitar que estos desvíos nos definan. La historia narrada en los Jueces no termina con la tensión del capítulo 19. Al contrario, lo que sigue es una trama aún más sombría, con el estallido de una guerra civil entre las 11 tribus de Israel y la tribu de Benjamín. Esta batalla sangrienta fue desencadenada por un acto abominable entre los benjaminitas contra uno de sus propios hermanos israelitas. El escenario se desarrolla en una espiral de tragedias, culminando en miles de muertes de ambos bandos, y al final, solo quedando 600 hombres de la tribu de Benjamín. El capítulo 21 presenta un giro inesperado. Las tribus restantes, ahora movidas por la compasión, se dan cuenta del riesgo de extinción de la tribu de Benjamín. Sin mujeres para casarse, los sobrevivientes no podrán perpetuar su linaje. Esta preocupación da inicio a una serie de decisiones que, aunque tomadas con la intención de corregir un error, terminan creando problemas aún mayores. Aquí surge la cuarta lección que quiero destacar: cada decisión lleva consigo consecuencias que no podemos controlar. Aunque los actos de los benjaminitas fueron condenables, la respuesta de las otras tribus al exterminarlos generó un nuevo dilema. Como sucede muchas veces en la vida, una mala elección desencadena una cadena de eventos impredecibles. Es como lanzar una piedra a un lago tranquilo, las ondas se extienden mucho más allá del punto de impacto.
Para resolver el problema, los israelitas decidieron atacar el grupo de Jabes Gilead, matando a los hombres y rescatando a 400 mujeres que nunca habían estado con un hombre. Estas mujeres fueron entregadas a 400 de los 600 benjaminitas sobrevivientes. Pero, como en una oscura matemática de la destrucción, aún quedaban 200 hombres sin esposas. Y fue en este punto que se tomó otra decisión controvertida. Los israelitas, atados por el voto que les impedía entregar directamente a sus hijas a los benjaminitas, optaron por una solución absurda. Propondrían que las benjaminitas participaran en una fiesta donde mujeres bailaban alegremente. ¿Una idea? Que los hombres secuestraran mujeres, porque, técnicamente, esto no violaría el juramento hecho anteriormente. Imagina una escena, mujeres bailando bajo la luz de las antorchas, las risas y la música interrumpidas abruptamente por gritos y correría mientras eran llevadas a la fuerza. Esta historia parece sacada de una pesadilla, pero su simbolismo resuena hasta el día de hoy. Es un recordatorio de cómo decisiones ruinosas pueden acumularse, como piedras en una corriente, arrastrando todo y a todos a su paso. Jabes Gilead fue destruido, las familias fueron deshechas, las mujeres arrancadas de sus tierras y entregadas a extraños. Los hombres de Benjamín, antes víctimas de la guerra, se convirtieron en agentes de más dolor. Es una cruel ironía que tantas vidas fueron destrozadas para resolver problemas que, en esencia, fueron el fruto de decisiones equivocadas. Pero hay una quinta lección que podemos extraer, incluso en medio de las decisiones más desastrosas, la gracia de Dios aún puede ser encontrada. El final del libro de los jueces, aunque trágico, apunta hacia la redención. Los benjaminitas, con sus nuevas esposas, regresaron a sus tierras, reconstruyeron sus ciudades y retomaron sus vidas. La nación de Israel, fragmentada y herida, lentamente se reorganizó en sus tribus, regresando a sus hogares. Sin embargo, el último versículo encapsula la esencia de todo el libro. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que era recto a sus propios ojos. Esta frase resuena como una advertencia, personificando la anarquía moral y espiritual que permeó la historia. Amigo mío, aunque Dios permitió que la tribu de Benjamín se levantara nuevamente, las marcas de las decisiones erradas permanecieron. Así como las ondas de un lago, las consecuencias de nuestras elecciones reverberan más allá de lo que podemos prever. Que esta historia nos enseñe a reflexionar sobre el peso de cada decisión, pues las consecuencias que no podemos elegir a menudo son las más difíciles de soportar. Ahora en tu pantalla aparecen 2 videos más de nuestro canal para ayudarte en tu caminar con Dios. Elige uno de ellos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Dios te bendiga abundantemente.